Qué bueno que podemos estar juntos esta noche, hermanos, para orar como iglesia y también reflexionar en la palabra del Señor. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra reflexión de esta noche para después pasar a nuestro momento de oración. Y esta noche me gustaría que reflexionáramos en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Esdras, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Y el título de la reflexión de esta noche es la reconstrucción de nuestra identidad. Acerca de esto estaremos hablando. Y bueno, la realidad es que todos experimentamos a lo largo de nuestra vida cristiana, tengo que decir esto, que tanto los cristianos experimentan, tanto los no cristianos experimentan esto, pero también los cristianos experimentamos muchas emociones. Y estas pueden ser al mismo tiempo. Es posible que te encuentres feliz por tener, por ejemplo, un nuevo trabajo y al mismo tiempo sientas un poco de tristeza por tener que renunciar a la comodidad de tu casa y salir todas las mañanas y saber que te vas a encontrar con un metro lleno de personas o un tráfico matutino en la Ciudad de México. O tal vez experimentas felicidad en un área de tu vida, tal vez tienes unas buenas experiencias en tu trabajo, todo está saliendo bien en tu trabajo y a lo mejor en casa, en tu familia, tienes ciertos problemas que tienes que enfrentar o al revés, a lo mejor las cosas en tu casa están muy bien, tu familia está funcionando muy bien, tu matrimonio está funcionando muy bien, pero a lo mejor tienes ciertos problemas en tu trabajo. Entonces, como cristianos, siempre vamos a experimentar este sentimiento de ser felices por algo, pero al mismo tiempo tal vez sentirnos tristes o preocupados por algo más. Y este sentimiento también es algo que experimentamos como iglesia en general. Podemos sentirnos felices por estar en nuestras nuevas instalaciones, poder disfrutar de las diferentes actividades que podemos ya hacer ahí en nuestras instalaciones, pero al mismo tiempo quisiéramos tal vez tener un lugar más grande donde quepamos mejor y eso puede llegar a causar cierta tristeza. Entonces, fíjense que aunque decimos que nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestra alegría está en Cristo, la verdad es que a pesar de que seamos cristianos, hay otras cosas en la vida que nos hacen más felices, que nos alegran más la vida que la salvación que tenemos en Cristo. Y al mismo tiempo hay cosas que nos deprimen o nos entristecen de tal manera que hacen que nos olvidemos de la gran fe que tenemos, que nos olvidemos de la gran esperanza que tenemos en Cristo, de esta nueva identidad que tenemos, ya no gracias a nuestro desempeño, sino gracias al desempeño de Jesús. Eso es algo que tú y yo vamos a experimentar como creyentes. Y vamos a ver que también eso es algo que experimentó el pueblo de Israel en varias etapas de su historia. En el contexto de los versículos que vamos a leer, tenemos a la primer ola de israelitas que regresaron del cautiverio en Babilonia y regresaron con la ilusión de reconstruir el templo de Dios y también de reconstruir la ciudad que había sido destruida por las naciones enemigas, específicamente por Babilonia. Entonces estos israelitas exiliados regresaron con el anhelo de poder reconstruir sus vidas que habían sido arrebatadas por los babilonios. Pensaban que sus vidas serían mejor si lograban volver a ser una nación poderosa con murallas poderosas, con una ciudad grande, con un palacio grande y también con un templo de Dios grande y poderoso. Para ellos era fácil echarle la culpa de las circunstancias que estaban experimentando en ese momento a otras personas, pero olvidaban que esa situación en la que se encontraban en ese momento había sido a causa de su infidelidad en contra de Dios, por su arrogancia a rechazar a Dios y por el pecado de sus corazones. Entonces, el regreso de los exiliados a Israel es una metáfora excelente acerca de la situación experimental, perdón, de la situación espiritual, perdón, de toda la humanidad y también de todos los creyentes. Todos esperamos un lugar mejor al cual pertenecer. Eso lo anhelamos todos los que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Estamos agradecidos por vivir en esta ciudad, por poder trabajar aquí, por tener un hogar aquí, pero todos sabemos que esta ciudad tiene muchas cosas por mejorar, temas de seguridad, temas de salud, temas de justicia, temas de corrupción. De una u de otra forma, todos estamos en la búsqueda de un mejor hogar. Y un hogar es un lugar en el que tú sientes que perteneces y que al mismo tiempo sientes que te pertenece a ti. En algún sentido, todos sentimos que anhelamos
que el hogar en el que nos encontramos sea un poco mejor. Y esa era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jeosadac, junto con sus hermanos, sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas, mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Algo muy curioso en esta historia, y tal vez lo más lógico para las personas que están regresando del cautiverio con la intención de reconstruir su hogar, sería tal vez primero reconstruir los muros de la ciudad para poder protegerse de la invasión de las naciones enemigas y luego ya reconstruir sus casas para tener un lugar para descansar y alimentarse. Pero, ¿qué es lo primero que ellos reconstruyen? ¿Qué es lo primero que llegan a hacer cuando regresan a su ciudad? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es reconstruir el templo. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué le dieron prioridad a la construcción del templo antes de la construcción de las murallas o la construcción de sus propios hogares? Fíjense, porque los israelitas entendieron en ese momento, después de experimentar todas las penas del cautiverio, todas las penas de ser llevados a vivir a una nación que no era la suya, después de experimentar todo eso, para poder reconstruir sus vidas, entendieron que primero tenían que empezar con buenos cimientos y entendieron que esos cimientos no tenían que ver con mejorar las circunstancias de su vida, sino que primero los cimientos que tenían que construir o reconstruir era su identidad como pueblo de Dios. Entendieron que necesitaban fundamentar sus vidas en algo que fuera más duradero y más poderoso que las circunstancias que estaban viviendo, algo que tuviera más peso, algo que tuviera más sustancia, algo que tuviera más gloria que todo lo que habían perdido en el pasado. Y esto es muy interesante porque muchas veces venimos a la fe en Cristo pensando que lo que más necesitamos es que Dios cambie nuestras circunstancias. Quiero que Dios tal vez me dé un mejor trabajo, quiero que tal vez Dios me sane, quiero que tal vez Dios no me sane a mí, pero sane a alguno de mis familiares, que Dios mejore mi situación financiera, que Dios tal vez me ayude a no seguir luchando con un pecado o con alguna tentación, pero aquí esta historia nos muestra cómo lo más importante que tú y yo necesitamos es reconstruir nuestra identidad con Dios, reconstruir esa identidad de saber que depende, que nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios. Y de ahí fluye todas las demás relaciones que tú y yo podamos tener. Así que si tú basas los sentimientos de tu vida en las cosas de este mundo, en las circunstancias que experimentas en este mundo, todo en tu vida está en riesgo de colapsar. Si el fundamento de tu vida, la base de tu vida, si aquello en lo que está tu seguridad y tu identidad es en algo de este mundo, tu identidad está en riesgo de colapsar, tu seguridad está en riesgo de colapsar, porque cualquier cosa en la que tú confíes en este mundo que no sea Dios es algo que puedes perder. Siempre es así. Si basas tu vida en tener una buena familia, en tener una buena educación para tus hijos, en tener una buena salud, en que tengas reconocimiento en tu trabajo, si basas tu vida en el dinero que tienes en el banco, o en cualquier cosa en la que tú encuentres sentido en tu vida, en la que bases tu identidad o en la que encuentres seguridad que no sea Cristo, tiene el riesgo de colapsar en cualquier momento. Esto, por ejemplo, se nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 11, dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación,
Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Aquí se nos está recordando que Cristo es la piedra principal, es la piedra angular, en la que podemos basar nuestra vida, en la que podemos construir nuestras vidas, en la que podemos reconstruir nuestra identidad, porque Dios no nos ha dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino esa piedra principal, fuerte, recta y pura, que es Cristo. Y si nosotros basamos nuestra vida en una piedra principal que es fuerte, recta y pura, entonces el edificio de nuestra vida también será así, fuerte, recto y puro. Debemos entender que cualquier cosa en la que pongamos nuestra identidad dirigirá nuestra vida. Y si no es Cristo, cualquier otro cimiento, no importa qué tan bueno sea o qué tan hermoso sea, no podrá sostenerte para soportar las circunstancias que experimentarás en esta vida. La búsqueda de Israel por una identidad y por un hogar nos recuerda la búsqueda que tenemos de basar nuestra identidad en algo o en alguien, pero solamente es Cristo en quien podemos reconstruir nuestras vidas y no seremos defraudados. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, acerca de la fe y la identidad de Abraham. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La pregunta que debemos hacernos esta noche, amigos, es, ¿verdaderamente queremos basar nuestros cimientos en una identidad diseñada y construida por Dios? ¿Realmente queremos eso? ¿O realmente queremos basar nuestra vida en algo que nosotros diseñemos y construyamos? Tenemos que ser sinceros con respecto a eso, porque a lo mejor el diseño y la construcción que el Señor quiera hacer de nuestras vidas tal vez no nos agrade tanto. Pero esa era la esperanza del pueblo de Israel, poner su fe en Dios de la misma manera que Abraham lo hizo, y entendieron que antes de tener su casa en orden, antes de tener unas murallas que los protegieran, debían tener la casa de Dios en orden, debían de basar su identidad en quienes eran ellos, no gracias a lo que habían logrado o no gracias ahora al fracaso que eran como nación, una nación que había sido destruida y humillada. No, tenían que recordar que su identidad estaba basada gracias a lo que era Dios y cómo Dios los había escogido ahora a ellos como su pueblo. Tú puedes ser exitoso, tú puedes tener dinero, puedes tener salud, puedes tener cualquier tipo de cosa que ofrece este mundo para sentirte seguro y pasar de eso, sentirte incompleto, ansioso, deprimido. Y la razón es que tu vida no está fundamentada en la identidad que tienes en Cristo. Entonces, una invitación para todos nosotros. Fíjense lo que continúa diciendo el versículo 11. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. ¿Cómo es que los israelitas pudieron cantar esta canción después de vivir en el exilio? ¿Cómo es que pudieron cantar de la bondad y la fidelidad del amor de Dios a pesar de todo el dolor que vivieron y que aún vivían ellos, que esperaban la restauración de su ciudad y apenas habían comenzado a echar los cimientos del templo? La respuesta es que ellos entendieron el significado del templo. Ellos entendieron que el templo apuntaba a que el Dios en el que debían de basar su identidad era un Dios de gracia, era un Dios de amor, era un Dios de misericordia. El templo era ese lugar donde la presencia de Dios podía habitar en medio de su pueblo para que ellos, a pesar de que eran un pueblo pecador, pudieran relacionarse con él. Dios no tenía necesidad de habitar en medio de su pueblo, pero el templo representaba cómo este Dios, que a pesar de que no tiene esta necesidad de habitar con su pueblo, quiere habitar con su pueblo porque Él nos ama, a pesar de que no nos necesita. El templo también era el lugar donde los israelitas podían ofrecer sus sacrificios, a pesar de que Dios podía exterminarlos por su pecado. Él mismo les dio una alternativa para poder ser aceptados por Dios en medio de un sistema sacrificial
donde desde el más pobre hasta el más rico podía venir y ofrecer sus sacrificios. El templo ponía en una misma condición a otros, a pesar de su clase social, a pesar de sus gustos, a pesar de sus preferencias. Todos eran igual de pecadores y todos estaban igual de necesitados de salvación. Así que todos esos sacrificios eran un recordatorio de que ellos eran el pueblo al que Dios les había ofrecido su perdón. Los hacía iguales, los hacía igual de necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Esos sacrificios eran un recordatorio de que a pesar de su infidelidad, Dios no los quería hacer pagar por lo que habían hecho, ni vengarse de ellos, sino que Él siempre quería una relación con ellos y para eso siempre iba a ofrecer a un sustituto para que pagara en su lugar y ellos pudieran acercarse a Dios. Y entonces por eso los israelitas cantaron de esta manera. Y esto nos apunta directamente a Cristo. Él es el único fundamento en el que podemos reconstruir nuestra identidad. Nuestra esperanza ya no está en un templo. Nuestra esperanza ya no está en la reconstrucción del templo. El templo era la forma en la que Dios podía habitar en medio de su pueblo, pero en Cristo Dios literalmente vino a vivir en medio de nosotros. Dice Colosenses, y vimos su gloria y estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si tú y yo confiamos y basamos nuestra identidad en este Dios que vino a habitar en nosotros, entonces esa presencia de ese Dios glorioso viene a habitar a nuestros corazones. Ya no necesitamos un templo para hacer sacrificios, porque Cristo es ese último sacrificio que tú y yo necesitábamos. Él pagó para que nosotros ya no tuviéramos que pagar. El pueblo de Israel fue exiliado porque rechazó a Dios como su fundamento, pero Cristo fue rechazado para convertirse en nuestro fundamento. Y finalmente veamos lo que dice el versículo 12. Esto es increíble porque el pueblo de Dios pudo alabarlo y reconocer que su misericordia es para siempre a pesar del cautiverio, porque entendían lo que significaba el templo. Ahora tú y yo podemos alabar a Dios, adorarlo, estar alegres a pesar de que nuestras circunstancias no sean muy buenas, porque sabemos que Dios ya nos ha dado un medio para poder estar en comunión con Él. Y no solamente eso, sino que nos ha dado un medio para poder estar seguros de que pase lo que pase en nuestra vida, Él está en control y podemos descansar en Él porque Él nos ama. Vean finalmente cómo termina este texto, según el versículo 12. Dice, sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver el cimiento del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Fíjense, Dios en su amor nos ha puesto en medio de una comunidad de creyentes y nos debemos animar unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos animamos unos al amor y a las buenas obras? A través del Evangelio. Debemos amarnos, debemos servirnos, debemos aprender a perdonarnos y la única manera de hacerlo no es basar nuestro fundamento en cómo nos tratan los hermanos, en si nos sentimos con ánimo de amarlos, de servirlos o de perdonarnos, o basarlo en el hecho de si nos saludaron el domingo pasado, ¿no? No, la única forma de poder ofrecer el perdón, el amor y el servicio que estamos llamados a ofrecer a nuestros hermanos en Cristo es recordando nuestra identidad en Cristo, es recordando lo que Él ya hizo por nosotros. Fíjense cómo este texto nos dice que algunos en el pueblo de Israel estaban muy contentos por cómo había quedado el templo y otros estaban muy tristes. Entonces, esto nos recuerda algo que pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que tal vez van a estar pasando por un buen momento con sus familias, un buen momento en su salud, un buen momento en su trabajo, un buen momento en su relación con Cristo, están llenos de amor por Cristo, pero a lo mejor hay otros que están luchando con algo en su vida. Esta es una invitación a entender eso. Es una invitación a no ser ajenos a los sentimientos de otras personas, a las vidas de otras personas, que podamos estar alegres con los que están alegres, que podamos estar tristes
o los que están tristes, que podamos recordarles el evangelio a quienes han olvidado su esperanza. Y tal vez nosotros en un futuro también vamos a necesitar que cuando estemos pasando por una circunstancia difícil, alguien más nos anime y nos recuerde lo que Cristo ha hecho por nosotros para que podamos volver a poner nuestra confianza, no en nuestras circunstancias, sino en lo que hizo Jesús por ti y por mí. Qué preciosa es la fe cristiana. Una fe donde no se trata solamente de nosotros y Dios y nuestro desempeño, sino que se trata de Cristo, del desempeño de Jesús. Pero aún así el Señor sabe que somos inconstantes, que a veces van a pasar circunstancias en nuestra vida que nos van a desanimar. Y en su amor, Él ha dejado a su iglesia. No estás solo en esta vida. El Señor te ha dado el Espíritu Santo, el que está en tu corazón, que te ayuda a recordar la obra de Cristo y que puedes ahora poner tu identidad en la obra de Cristo. Y también te ha puesto alrededor de hermanos en la fe, igual de heridos que tú, igual de incrédulos que tú, igual tal vez de infieles que tú, con los que puedes ser animado para que todos podamos vivir conforme Dios quiere que vivamos. Pero la única forma en la que vamos a poder hacer esto es recordar dónde está nuestra verdadera identidad. Constantemente en este mundo van a haber cosas que van a intentar robarnos la identidad. Van a haber cosas que van a intentar robarnos la seguridad y la esperanza que tenemos. Pero tenemos una iglesia, tenemos una comunidad de fe en la cual podemos animarnos unos a otros a recordar el Evangelio, y esto es lo único que puede animarnos al amor y a las buenas obras.